Y antes de ir al vídeo principal, aquí tienes nuestro regalo de 100 Unicoins y te registras en la página que tienes en la descripción del vídeo. Te registras para Unicoin News si quieres, ¿vale? Y nada, esto es muy sencillito. Pones el código, tu nombre, tu apellido, el género, fecha de nacimiento, teléfono, email, país, y te envían un correo en el cual te dan gratis los 100 Unicoins for free en el momento de grabar el vídeo. Están a 0.20 y también, lógicamente, los puedes comprar, pero ya eso es a tu criterio, ¿vale? Tienes aquí información máxima, que esto es en la moneda de Unicoin Hunter, que es un programa de televisión de Estados Unidos. Aquí son los presentadores y todos aquellos que están implicados en el proyecto. Bueno, nos parece interesante y por eso lo tomamos. Pero aquí lo único que estás haciendo es registrarte y recibir 100 Unicoins gratis. Por 5 minutos, 100 Unicoins gratis. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver velas japonesas aplicadas al trading de criptomonedas, al trading de Bitcoin. Vamos a ver algún ejemplo porque puede ser interesante. Fijaos, ¿qué son las velas? ¿Para qué sirven los gráficos de velas en el mercado cripto? Las partes, los tipos y cómo lo leo. Pues, a ver, los gráficos de velas japonesas es una herramienta de las más utilizadas. Nosotros utilizamos, de hecho, una derivada de este tipo de trading de velas japonesas y lo más importante es saber leerlo y saber, digamos, interpretar el conjunto de velas, la figura que hacen el conjunto de velas, para ver hacia dónde va o para estimar hacia dónde puede ir el precio, ¿vale? Claramente es una herramienta fundamental en análisis técnicos y lo que tenemos que hacer es identificar patrones para predecir movimientos. Es decir, tenemos que buscar en el movimiento de las velas que está sucediendo hacia dónde va a ir el siguiente movimiento de precio, ¿vale? Bueno, ¿qué son las velas? Pues un tipo de gráfico que se utilizan para el trading. El origen es en Japón, se utiliza en todo el mundo, ¿vale? Es uno de los instrumentos más populares ya que brinda información sobre cómo se mueve el precio de las criptomonedas, ¿vale? Las velas están conformadas por una serie, fijaos, estos son velas, ¿vale? Una serie de cuerpos, ¿vale? Es decir, aquí tenemos la vela, que es el gráfico diario, por ejemplo, en forma de vela, pues tenemos el máximo y el mínimo, y luego tenemos o bien rojo o bien verde, en el caso de que el precio de apertura esté por encima del precio de cierre, o sea que hay una caída, esto es rojo, y si hay una subida durante la sesión, es verde, que el precio de apertura está por debajo del precio de cierre. Bastante sencillito, ¿vale? Así que tenemos o bien verde y rojo o bien blanco y negro, ¿vale? Verde alcista, blanco alcista, rojo bajista, negro bajista. Se creó en el siglo XVIII por un samurái y detrás de las acciones de compradores y vendedores existe una psicología la cual permite pronosticar futuros comportamientos y tendencias en los mercados. Fijaos, o sea, que detrás del precio hay una psicología de quien invierte o quien maneja el cotarro. Para nosotros fundamental. Se hacen sobre un marco de tiempo, o sea, tenemos velas en gráfico horario, en gráfico diario, en gráfico mensual, en gráfico anual. Y gracias al color sabemos si está en tendencia alcista o bajista, luego si es verde o blanco es tendencia alcista, si es rojo o negro es tendencia bajista, ¿vale? Si analizamos el comportamiento del Bitcoin, las últimas velas son verdes, el precio al alza, si las últimas velas son rojas, el precio a la baja. Y también nos dicen el máximo y el mínimo en el cual se está comercializando este tipo de activos, ¿vale? Y da igual que sea una vela en gráfico diario, en gráfico mensual, en gráfico horario, en minutos, es lo que queramos. ¿Para qué nos sirves? Sirven para generar señales sobre el sentimiento que domina en el mercado, ¿vale? Y los posibles cambios en el precio o la posible continuidad en el precio, ¿vale? ¿Para qué sirven? Generan señales sobre los sentimientos que dominan el mercado, los posibles cambios, ¿vale? Si hay continuidad o hay cambios, hay figuras de continuidad y hay figuras de cambio de tendencia. Uso generalizado debido a que nos dan mucha información tanto de lo que hay ahora mismo como de lo que ha pasado, ¿vale?
identifican potenciales tendencias y nos ayudan a anticiparnos, que ese es el objetivo. ¿Vale? Si estudiamos este tipo de velas y nos da que el precio podemos pronosticar que va a subir, pues podemos abrir posiciones, anticiparnos en la apertura de posiciones. También podemos ver si va a entrar en un mercado bajista y cerrar posiciones alcistas o ponernos cortos o esperar a que el precio caiga, ¿vale? También pueden determinar la volatilidad, ¿vale? Gracias a la volatilidad con velas grandes o la estabilidad con velas pequeñas tipo doji, ¿vale? Gestionamos el riesgo mucho más fácil ante posibles cambios bruscos y podemos cerrar posiciones en caso de que lo requiera el mercado. ¿Cuáles son las partes? Están compuestas por diferentes elementos, ¿vale? Por un lado tenemos el activo, puede ser un Bitcoin, puede ser un bono, puede ser una acción, una criptomoneda, lo que sea. Normalmente pues el símbolo, Bitcoin, dólar, euro, Bitcoin contra el dólar, este es el activo que estamos viendo. El marco temporal, tenemos gráficos diarios, gráficos semanales, gráficos mensuales, aquí tenemos el marco temporal y aquí el precio. Podemos comparar el comportamiento de los distintos periodos de tiempo. Entonces tenemos el activo, tenemos el espacio temporal y luego tenemos el cuerpo de la vela, ¿vale? Entonces tenemos el precio al que abrió, al precio al que cerró, el máximo y el mínimo, ¿vale? Podemos presentar variaciones de una hora, variaciones diarias, variaciones mensuales, variaciones semanales. Fijaos, el cuerpo de la vela tiene la capacidad, además de indicarnos tendencias a largo plazo. Esto se indica gracias al color y al tamaño. Si el precio se mantiene en una dirección alcista o bajista o existe una gran actividad en el mercado. Color verde o blanco representa una tendencia al alza, rojo o negro representa una tendencia a la baja. ¿Qué es mecha? Dato súper interesante. Aquellas líneas finas que salen de la parte superior o de la parte inferior de la vela, conocidas como sombras. Estos elementos representan los valores mínimos y máximos alcanzados por el activo en el periodo que abarca la vela. Las mechas además demuestran retrocesos y rebotes en el precio. Si tenemos una vela alcista, mide variaciones de precio, una vela alcista en verde que mide variaciones de precio entre 9 y 10, la mecha contendrá el valor mínimo al que se comercializó, pongamos 36.900 y el valor máximo 37.800. No se trata del valor universal que tiene la criptomoneda en el mercado, sino el precio máximo con el que se comercializó un determinado mercado para esa hora específica. Las mechas pueden ser más o menos pequeñas dependiendo de qué tan alejado o cercano sea el valor máximo o mínimo de la vela. ¿Vale? Fijaos, precio máximo, precio mínimo, apertura y cierre bajista, apertura y cierre alcista. Comportamientos. Bueno, pues aquí tenemos diferentes comportamientos. Ya sabemos, ¿vale? Aquí tenemos las velas. Ahora vamos a ver los diferentes comportamientos. Cuando ya sabemos leer un gráfico de velas, cada vela por separado, vamos a aprender tipos de velas que aparecen en los gráficos. No son siempre las mismas, ya que su forma varía constantemente para señalar nuevas particularidades. Pueden existir velas grandes o pequeñas, con mechas largas o cortas y de distintos colores. Por eso es necesario identificar lo que significan cada una de estas velas. Esto permite determinar qué está ocurriendo en el mercado. Aquí tenemos Marabozu alcista, Marabozu bajista. Marabozu es una vela de gran tamaño que no tiene mechas. Sí, se trata de un triángulo alargado. Entonces, si es bajista es que abre arriba en el máximo y cierra en el mínimo. Y si es alcista es que abre abajo en el mínimo y cierra, y cierra arriba en el máximo. El precio solo se ha movido en una dirección desde que abrió hasta que cerró durante el periodo de la vela, ya sea una hora, un día, un mes o una semana. Eso es fortaleza en la tendencia. Fijaos, las velas Marabozu nos dan fortaleza en la tendencia. Cuando el mercado de Bitcoin está subiendo, tenemos velas de este estilo, o sea, que son velas prácticamente en una semana o en un mes, lo que hace es abrir abajo y cerrar arriba. Las velas que hemos tenido en este movimiento lateral previo a la subida son velas de tipo doji. Cuerpo pequeño, mecha alargada y la apertura y el cierre están iguales, una especie de cruz. Hay poca volatilidad, hay indecisión en el mercado. ¿Vale? La presencia de esta vela, luego de una tendencia alcista o bajista, nos dice un posible cambio de inflexión o al menos que el mercado tiene ausencia de volatilidad. Las velas Hammer, martillos.
es otra de las velas típicas. Indica un cambio de tendencia hacia una dirección alcista. El hammer, es decir, abre arriba, ¿vale? Abre aquí, en la apertura, cae mucho y luego cierra por encima de la apertura. Luego esto es la típica vela que tienes una tendencia bajista y luego acaba cerrando alcista. Esto normalmente es muy típico de los finales de tendencias bajistas. Una mecha inferior larga con un cuerpo corto en la parte superior. ¿Vale? El activo inició el periodo con precios bajos, luego los vendedores empezaron a dominar el mercado, luego los compradores empezaron a dominar y lo llevaron a un máximo. ¿Vale? Las velas Hammer, un activo que estaba en tendencia bajista ha cambiado hacia precios alcistas. Se inicia una nueva tendencia. Luego la Shooting Star, ¿vale? Pues es un poco lo mismo, pero al revés. Abre aquí, abajo, llega a un máximo y luego vuelve a caer a un mínimo, teniendo digamos, un pequeño cuerpo inferior. O sea, tendencia alcista podría ser revertida. Un cuerpo pequeño ubicado en la parte inferior y una larga mecha hacia la parte superior. La vela se asemeja a una estrella que cae en picado. Este tipo de vela suele aparecer cuando una criptomoneda empieza su periodo con una tendencia alcista, pero luego los vendedores ganan presencia y logran enviar el precio al valor mínimo. O sea, empiezan dominando los compradores, acaban dominando los vendedores. Altas probabilidades de que el activo cambie de tendencia alcista a bajista. Esto es muy típico de finales de subidas y esto es muy típico de finales de bajadas. ¿Vale? Luego la vela envolvente, patrón confirmado por dos velas, las cuales indican cambio de tendencia. La primera vela muestra una dirección, puede mostrar una dirección del precio al alza, en este caso tenemos una vela a la baja y luego una vela al alza. Es decir, estamos bajando para luego acabar subiendo. Explosión de actividad. Y tenemos ¿vale? Este patrón lo que nos dice es que venía registrando, el mercado venía registrando un comportamiento hacia una dirección en particular, ya sea alcista o bajista, y luego la siguiente vela cambia o reverte toda la tendencia. Y es una vela típicamente Marabout. Luego tenemos el Harami. Es un patrón compuesto de dos velas, lo cual puede indicar una contracción hacia una tendencia alcista o bajista. Empieza subiendo y acaba bajando. ¿Vale? Una vela grande que señala la tendencia dominante, seguida de una vela más pequeña que marca un cambio en el mercado y una disminución de la volatilidad. El Harami alcista, una vela larga roja o negra, o sea, de bajada, seguida por una vela verde o blanca de estabilización del precio al alza. Y luego tenemos el Harami bajista, que es el que hay arriba, ¿vale? Aquí lo tenemos. Pues justo lo contrario, ¿vale? Tienden a indicar un momento de contracción en la volatilidad que luego reaccionará con expansión. ¿Vale? Luego tenemos los tres soldados blancos o los tres cuervos negros, tres velas negras o tres velas blancas. Estos son tendencias alcistas o bajistas, clarísimamente. 3 días o 3 horas o 3 sesiones de subida, marcada tendencia alcista, marcada tendencia bajista. ¿Ok? ¿Cómo lo voy leyendo? Pues lo voy componiendo unas velas con otras. Toda la información de arriba de velas y patrones podemos profundizar en cómo utilizarlos. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de leer el gráfico es el contexto de los datos. Aunque saber el significado de cada vela es importante, no se puede observar estos elementos de forma individual. Hay que leer los patrones en conjunto y de forma histórica. ¿Vale? Nos sirven para hacer análisis técnico y es útil visualizar el comportamiento de la criptomoneda en las últimas semanas, meses. Se pueden analizar para responder preguntas como cómo reaccionará el mercado ante una caída del hash rate, el halving o una compra institucional. Es necesario saberlo como en velas japonesas, como los compradores y vendedores pues, han reaccionado en el pasado a esta caída de hash rate, al halving o a una compra institucional. ¿Vale? Nos encontramos una vela Marubozu que marca una fuente de tendencia alcista, es prudente ver cómo se venía comportando el mercado. Hay otras velas, se ha registrado una estrella fugaz, hay una indecisión como es la volatilidad. Nos dice que cojas un evento, que analices las velas de ese evento en el pasado y lo extrapoles a lo que está pasando en el momento. Es una idea bastante interesante.
¿vale? La localización también es una característica importante. Ciertas velas pueden tener mayor significado dependiendo de su ubicación. 3 cuervos negros o 3 velas blancas, donde varias velas de gran tamaño se encuentran ubicadas de forma consecutiva. Una vela que marca un cambio de tendencia cerca de niveles de soporte y resistencia. Pues si tengo una vela muy alcista en un soporte, es un cambio de tendencia alcista. Tengo una vela muy bajista en una resistencia, es un cambio de tendencia bajista. ¿Vale? Que aparezca una vela Hammer cuando el precio del Bitcoin está alcanzando soportes, significa que este sigue siendo el precio mínimo con el que comercia el activo. Se mide como un indicador de soporte. Y lo mismo, si tengo una shooting star en un movimiento alcista cerca de resistencia, pues quiere decir que está acabando el movimiento alcista. ¿Vale? Las velas de cuerpo alargado y poca mecha indican una tendencia fuerte hacia una dirección puntual. Los cuerpos pequeños ubicados en el centro de la vela indican indecisión. O sea, o bien vamos a tener velas doji, indecisión en el mercado, muy típico de movimientos laterales, o bien tendremos velas Marubozu con alcistas o bajistas en movimientos de tendencia. Súper interesante. Si el cuerpo de la vela se ubica en un extremo, apunta si los vendedores o compradores tienen el control. Si el cuerpo está arriba y es verde, los compradores tienen el control. Si el cuerpo está abajo, es rojo, los vendedores tienen el control. Una vela grande significa que existe una gran actividad de compra y de venta, la cual tiende al alza en su precio o a la baja. Se puede decir que una tendencia fuerte se está acelerando porque existen muchos operadores motivando. Las velas son pequeñas, que es bajo interés, poca actividad. Los operadores siguen realizando pocas transacciones. ¿Vale? Si lo vemos esto en el precio del Bitcoin, fijaos cómo aquí tenemos velas doji que al final van subiendo y se convierten en velas Marubozu alcistas. Aquí volvemos a tener velas doji, con lo cual, pues de esto vendrán o bien velas Marubozu alcistas, serán hacia arriba en verde, o velas Marubozu bajistas, que serán hacia abajo en rojo. ¿Vale? Pero fijaos, cuando hay tendencia y volatilidad, cuando hay tendencia y volatilidad bajista, y cuando tenemos ausencia de volatilidad, que son velas de tipo doji. Así que velas japonesas nos van a ayudar muchísimo a la hora de hacer trading. De hecho, es la base de nuestro trading y es extremadamente interesante y os animamos a que las estudiéis. Un abrazo y hasta siempre.